without it, so I think I got myself in trouble, so I'll fill the bath with bubbles, then I'll put the towels all away. Muy buenas, mi nombre es Ian López y a continuación les voy a explicar la pregunta 1 del trabajo autónomo número 4. Nosotros somos el grupo 6, los 4 fisitásticos. Bueno, primero vamos a comenzar leyendo el problema para saber qué es lo que nos pide. Dice, pregunta: su profesor de educación física le lanza una pelota de béisbol con cierta rapidez y usted la atrapa. A continuación, el profesor le lanza una pelota grande y pesada usada para gimnasia, cuya masa es 10 veces la masa de la pelota de béisbol. Aquí tenemos, esta va a ser la masa 1 de la pelota de béisbol, masa 2 de la pelota grande. Listo. Usted tiene las siguientes opciones, dice. La pelota grande y pesada se puede lanzar con A, la misma rapidez que la pelota de béisbol; B, la misma cantidad de movimiento; o C, la misma energía cinética. Clasifique estas opciones de la más fácil a la más difícil de atrapar. Bueno, nosotros ya hemos dejado definido aquí qué es lo que nos pide cada literal. Básicamente lo que queremos encontrar es la cantidad de movimiento de P sub 2. ¿Por qué? Porque depende de esta cantidad de movimiento qué tan fácil o qué tan difícil va a ser de atrapar la pelota grande. Perfecto. Entonces nosotros ya tenemos los datos y tenemos la fórmula. Velocidad sub 1 va a ser igual a velocidad sub 2. Claro que estamos hablando en este caso de la rapidez, así que va a ser el módulo de cada velocidad. Nosotros aquí queremos saber cuál de ambas va a ser la más difícil de atrapar. Comenzamos con las fórmulas de cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento va a ser igual a masa por velocidad. En este caso la velocidad no va a tener una dirección específica, así que podemos calcularla en ambas. Calculamos la cantidad de movimiento de la primera masa. Esta va a ser, sustituimos la masa, que es m, y la velocidad 1. Listo. Ahora vamos a encontrar la cantidad de movimiento de la segunda pelota. Va a ser igual a la masa de la segunda pelota, masa sub 2, en este caso va a ser 10m por la velocidad, vamos a ponerle sub 1, porque ambas velocidades son iguales. Y vamos a tratar de, a lo largo de este ejercicio, dejar expresadas todas las cantidades de movimientos sub 2 en términos de mv1. Porque de esta manera podemos comparar, ya que tienen las mismas unidades, y ver cuál de ellas va a ser la de mayor magnitud. Perfecto, ya tenemos el A, encontramos la cantidad de movimiento cuando ambas velocidades son iguales. Continuamos. La B, cantidad de movimiento 1 va a ser igual a la cantidad de movimiento 2. ¿Cómo encontramos en este caso la cantidad de movimiento 2? Bueno, nosotros ya sabemos que la cantidad de movimiento 1 va a ser igual a la masa de la pelota de béisbol, que es m, por la velocidad de la pelota de béisbol. Perfecto. Entonces aquí lo único que hacemos es sustituir, en vez de P1, como ambos son iguales, vamos a poner P2. Eso va a ser igual a la masa de la pelota de béisbol por la velocidad de la pelota de béisbol. Y listo. Hemos encontrado P sub 2 para el segundo literal. Por último, el tercer literal, ¿qué es lo que nos dice? La energía cinética inicial, la energía cinética de ambas pelotas va a ser igual. ¿Cómo podemos nosotros despejar esto? Nosotros sabemos que la fórmula de la energía cinética es la siguiente. Es un medio, bueno, vamos a ponerla acá. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces aquí lo único que hacemos es reemplazar con los datos que nos da de cada uno de las pelotas. Entonces la primera energía cinética es de la pelota de béisbol. Vamos a poner un medio de la masa de la pelota de béisbol, que en este caso es m, un medio de m, por la velocidad de la pelota de béisbol, b sub 1 al cuadrado. Esto, a su vez, va a ser igual a un medio de la masa de la pelota grande, 10m, por la velocidad de la pelota grande, al cuadrado. Bueno, aquí nos damos cuenta que encontramos términos semejantes, ¿no? Que es el 1 medio y m. ¿Qué nos dice esto? Que la velocidad 1 va a ser igual
a 10 veces la velocidad 2, ambas al cuadrado. Entonces sacamos raíz de ambos términos y nos queda que la velocidad 1 va a ser igual a raíz de 10 por la velocidad 2. Con esto de aquí nosotros podemos encontrar la cantidad de movimiento de la segunda pelota. La cantidad de movimiento sub 2 va a ser igual a masa sub 2, velocidad sub 2. Listo. Entonces cantidad de movimiento sub 2, ¿a qué va a ser igual? De aquí podemos despejar la velocidad sub 2. Reemplazamos masa sub 2, que es m, y velocidad sub 2, que en este caso va a ser velocidad sub 1 sobre raíz de 10. Listo. Este 10 sobre raíz de 10 lo podemos racionalizar, multiplicando todo por raíz de 10 sobre raíz de 10. En este caso, esta multiplicación se convierte en 10, por lo que podemos simplificarla con el 10 que nos había quedado acá arriba. Y la respuesta final sería cantidad de movimiento 2 va a ser igual a raíz de 10 por masa por velocidad 1. Encontramos la tercera cantidad de movimiento de la pelota grande. Perfecto. Ahora, el problema en sí nos dice, clasifica estas opciones de la más fácil de atrapar a la más difícil de atrapar. Bueno, como nosotros ya tenemos la cantidad de movimiento de la pelota grande en estos tres casos, lo único que vamos a hacer es clasificarlas dependiendo de su magnitud. En este caso, ¿cuál es la que tiene mayor magnitud? Esa va a ser la más difícil de atrapar. Y la que tiene menor magnitud va a ser la más fácil. Vamos a ponerlas en orden de primero, segundo, tercero. Sabiendo que la de acá va a ser la más fácil y la de acá va a ser la más difícil. Bueno, primero vamos a encontrar la de menor magnitud. 10m, m y raíz de 10m. De todas ellas la menor es extra. Por lo tanto, la primera va a ser b. ¿Por qué? P sub 2 va a ser igual a m por b1. Perfecto. Ahí le sigue P sub 2, que sería c. Porque en el literal c, P sub 2 va a ser igual a raíz de 10 m b1. Y por último, vamos a poner a, porque la a tiene una magnitud de 10 mb1. De esa manera dejamos concluida la pregunta 1 sabiendo que la D va a ser la más fácil de atrapar y la A va a ser la más difícil de atrapar. Perfecto. Ahora vamos a proceder a resolver el problema 1 del trabajo autónomo 4. ¿Cómo nos dice el problema? Dice, los calamares y pulpos se impulsan a sí mismos expeliendo agua. Para hacer esto, guardan agua en una cavidad y luego contraen repentinamente esa cavidad para forzar la salida del agua a través de una abertura. Un calamar de 6.50 kilogramos, incluyendo el agua en la cavidad, está en reposo, cuando de pronto ve un peligroso depredador. ¿Qué nos pide el ejercicio? Literal A. Dice, si el calamar tiene 1.75 kilogramos de agua en su cavidad, ¿con qué rapidez debe expeler esa agua para alcanzar una rapidez de 2.5 metros por segundo? Y escapar así del depredador. Desprecie cualquier efecto de arrastre del agua circundante. Y B. ¿Cuánta energía cinética genera el calamar con esta maniobra? Perfecto. Vamos a hacer el análisis previo. Tenemos el calamar, que en el momento inicial tiene el agua dentro de su cavidad y no se está moviendo. Entonces en el momento en el que él ve el depredador, bota toda esta agua produciendo un movimiento en el eje de la X positivo, mientras que el agua se desplaza al eje de la X negativo. Bueno, tenemos que estos son los datos. Como nos dice 6.5 kilogramos en total entre el calamar y el agua, nosotros podemos deducir cuál es el peso del calamar y cuál es el peso del agua respectivamente. El peso del agua es 1.75 kilogramos, como nos dice el ejercicio, y 4.75 kilogramos va a ser el peso del calamar. Listo. Tenemos que va a tener una velocidad final del calamar de 2.5 metros por segundo, y que la velocidad inicial del calamar, la velocidad inicial del agua, va a ser igual a 0 metros por segundo. Listo. Procedemos a hacer la comparación entre la cantidad de movimiento lineal.
Sabemos que debido a la conservación de la cantidad de movimiento lineal, la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la final. Listo. Ahora reemplazamos. ¿Cuál es nuestra masa inicial? Va a ser los 6.5 kilogramos. Es decir, la masa del calamar más la masa del agua por la velocidad inicial de ambos, que en este caso va a ser 0. Y es igualado a la velocidad final del calamar por la masa del calamar más la velocidad final del agua por la masa del agua. Listo. Ya con esto podemos comenzar el despegue. Sabemos que esto se va a convertir en 0, por lo tanto todo esto aquí también se va a convertir en 0. Nos va a quedar esto igualado a 0. Entonces tenemos 0, va a ser igual a la velocidad del calamar por la masa del calamar más la velocidad del agua por la masa del agua. ¿Y qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos pide despejar con qué rapidez debe expeler esa agua, o sea, la rapidez del agua final. Vamos a despejar este término. Vamos a tener que la velocidad del agua va a ser igual a menos la velocidad del calamar por la masa del calamar sobre la masa del agua. Perfecto, procedemos a reemplazar estos valores. Menos la velocidad del calamar final va a ser de 2.5. La masa del calamar, 4.75 kilogramos. Sobre la masa del agua, 1.75 kilogramos. Perfecto. Reemplazando estos valores y calculándolos, nos tiene que dar el resultado de 6.79, menos 6.79 metros por segundo. Listo, ya tenemos el literal A. Bueno, ¿qué más nos dice el ejercicio? Literal B. ¿Cuánta energía cinética genera el calamar con esta maniobra? Perfecto, nosotros vamos a tener que la energía que se ha generado va a ser igual al cambio de la energía cinética. Por lo tanto, la energía va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y nosotros sabemos que el calamar al inicio estaba en reposo. Por lo tanto, al inicio la cinética va a ser 0. Entonces nada más nos queda analizar la cinética final. ¿Y a qué va a ser igual esto? La energía cinética final va a ser igual a la sumatoria de la energía cinética de ambos cuerpos. Siendo así, 1/2 de la masa del agua por la velocidad del agua al cuadrado, más 1/2 de la masa del calamar por la velocidad del calamar al cuadrado. Listo. Ahora sí, procedemos a reemplazar simplemente. La energía va a ser igual a 1/2 masa del agua, 1.75 kilogramos. Velocidad del agua fue la que sacamos en el ejercicio anterior, menos 6.79 al cuadrado, más 1/2 la masa del calamar, que es 4.75 kilogramos, por la velocidad del calamar, que nos da el ejercicio, 2.5 al cuadrado. Ingresando estos datos a la calculadora, nos va a dar que la energía final que se ha generado durante esta maniobra es de 55.2 joules. Y ahí ya tenemos el literal B del ejercicio. ¿Ya? Sí. Muy bien, el problema 2 nos dice: un plano inclinado de ángulo de 60 grados y de masa m de 3 kilogramos está en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Supongamos que se sitúa un bloque de masa de 1 kilogramo en la parte superior del plano inclinado y se permite que se deslice hacia abajo. Suponiendo que el contacto entre el bloque y el plano es liso, calcular la velocidad del bloque en relación al plano inclinado en un instante subsiguiente en que el plano se desplace,
hacia la derecha a una velocidad de 0.5 metros sobre segundo. Muy bien, el problema nos dice que el plano inclinado está en reposo y después nos dice que adquiere una velocidad de 0.5 metros sobre segundo. Y al adquirir esta velocidad se le sitúa un bloque y este también resbala y adquiere una velocidad. El problema nos pide hallar la velocidad del bloque con respecto al plano inclinado. Muy bien, como la velocidad es lineal, entonces la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final, en donde la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a 0 porque el plano estaba en reposo. Entonces esto es igual a la masa del bloque por la velocidad, pero como es movimiento lineal, entonces vamos a trabajar en coordenadas y manteniendo nuestro sistema de referencia hacia la derecha positivo. Entonces la masa del bloque por la velocidad en X de la masa respecto al suelo más la masa del plano inclinado por la velocidad en X de la masa con respecto al suelo. Muy bien, tenemos que despejar esta velocidad porque esta es la que queremos hallar. Entonces la velocidad en X de la masa respecto al suelo es igual a la masa del plano inclinado por la velocidad en X de la masa con respecto al suelo dividido para la masa. Entonces la velocidad en X del bloque con respecto al suelo es igual a 3 kilogramos por 0.5 dividido para 1. Entonces la velocidad en X de la masa con respecto al suelo va a ser igual, aquí es negativo porque esto se lo pasa al otro lado y se cambia el signo, va a ser igual a menos 1.5 metros sobre segundo. Pero hemos hallado la velocidad en X del bloque con respecto al suelo, pero lo que queremos es la velocidad del bloque con respecto al plano inclinado. Entonces la velocidad en X del bloque con respecto al suelo va a ser igual a la velocidad en X del bloque con respecto a la masa más la velocidad en X del plano inclinado con respecto al suelo. Entonces, como ya tenemos estos dos valores, esto es la incógnita. Entonces, la velocidad en X del bloque con respecto al plano inclinado va a ser igual a la velocidad en X del bloque con respecto al suelo menos la velocidad en X del plano inclinado con respecto al suelo. Y esto va a ser igual menos 1.5 menos 0.5. Entonces la velocidad en X del bloque con respecto al plano inclinado va a ser de menos 2 y metros sobre segundo. Muy bien, pero lo que realmente hemos calculado es esta velocidad, que es menos 2 y. ¿Por qué? Porque el plano se está moviendo hacia la derecha, como ya estableció nuestro punto de referencia que es positivo, entonces el bloque se está desplazando hacia la izquierda. Pero lo que el problema nos pide es hallar esta velocidad. Entonces el módulo de la velocidad es igual a la velocidad en X por el coseno de teta. Y esto es equivalente a la velocidad es igual a 2 sobre el coseno de 60. Entonces la velocidad va a ser igual a 4 metros sobre segundos. Buenas tardes, soy Andrea Palacios y resolveré el problema 3 del trabajo autónomo 4, que dice: un hombre de 70 kilogramos se encuentra dentro de un velero de 60 kilogramos, el cual se mueve con una velocidad de 3i metros sobre segundo respecto a un lago congelado.
Luego, el hombre salta del velero hacia un costado con una velocidad de j metros sobre segundo. El literal A nos pide calcular la velocidad final del velero respecto al lago. Bien, en sí el lago no tiene velocidad, dicen que está congelado, es lo mismo que pensar que vamos a calcular las otras velocidades respecto a la Tierra. Sin embargo, dicen que el hombre salta a un costado, lo que nos da a entender que su velocidad va a ser analizada respecto al velero. Entonces, nosotros podemos decir que la velocidad del hombre respecto al lago va a ser igual a la velocidad del hombre respecto al velero más la velocidad del velero respecto al lago. Ok. Tenemos, primero que nada, que la cantidad de movimiento se conserva. De aquí tenemos que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Ok, tenemos la masa del velero por la velocidad inicial del velero más la masa del hombre por la velocidad inicial del hombre. Esto va a ser igual a que a la masa inicial, a la masa del velero por la velocidad final del velero más la masa del hombre por la velocidad final del hombre. Bien, ahora sustituimos. La masa del velero es 60, velocidad inicial es 3i, más masa del hombre es 70, velocidad inicial es la misma del velero. Luego, las velocidades son todas, son todas respecto al lago. Por lo tal, esta va a ser nuestra incógnita. Tenemos la masa del velero que es 60, multiplica la velocidad del velero respecto al lago, más masa del hombre que es 70, y aquí sustituimos esta ecuación. Por lo tal vamos a tener la velocidad del hombre respecto al velero, que era j, más la velocidad del velero respecto al lago, que es nuestra incógnita. Bien, aquí tendremos 180i más 210i igual a 60, la velocidad, 60 veces la velocidad del velero respecto al lago, más 70j más 70 veces la velocidad del velero respecto al lago. De aquí simplemente despejamos lo que es la velocidad del velero respecto al lago y nos va a quedar 180 más 210 son 390i menos 70j, y todo esto dividido, la suma de 60 más 70 es 130. Por lo tal, la velocidad del velero respecto al lago va a ser es 3i menos 0.54j metros sobre segundo. Bien, ahora en el literal B nos piden la velocidad final del hombre respecto al lago. Ya tenemos la velocidad del velero respecto al lago, por lo cual podemos sustituir simplemente en esta ecuación. Por lo tal, la velocidad del hombre respecto al lago va a ser igual. La velocidad del hombre respecto al velero era j, y la que obtuvimos, que es 3i menos 0.54j. Por lo tal, la velocidad del hombre respecto al lago va a ser 3i, eso es, menos 0.54, 0.46j. En fin, el literal C dice: de calcular la energía del sistema antes de que se produzca el salto y la energía del sistema después del salto. Y finalmente determinar si hay una pérdida de energía. Obtendremos los tres datos simplemente evaluando la variación de la energía cinética, que es
la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Ahora, en la energía cinética final tenemos la energía cinética final del velero y la suma de la energía cinética final del velero y la del hombre. Por lo tanto, tendremos un medio de la masa del velero, que es 60, por la velocidad final del velero, que es 3.05, que es la magnitud de lo que obtuvimos en el literal A, al cuadrado, más un medio de la masa del hombre por la velocidad final del hombre, la cual también le sacamos la magnitud del literal B, que tenemos en el literal B, 3.04 al cuadrado, menos la energía cinética inicial, que es un medio, la masa del hombre, 70, más la del velero, que es 60, por la velocidad inicial del sistema al cuadrado. Al final nos va a quedar la energía cinética final igual a 602.53 menos la energía cinética inicial de 585. Por lo tanto, la variación de energía cinética en este caso no se puede decir pérdida de energía porque sale positivo. La variación de energía cinética va a ser 17.53. Buenos días, mi nombre es César Carlier y yo voy a resolver el problema 4 del trabajo autónomo 4. En el problema nos dice: un proyectil se lanza con una rapidez de 30 metros sobre segundos con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. A los 2 segundos explota en dos partes iguales y medio segundo después de haber explotado, una de las partes cae justo en la mitad del alcance que hubiese alcanzado el proyectil si este no hubiese explotado. Determinar A, la posición del segundo pedazo, justo en el instante que el primero está en el suelo, y B, la energía cinética del proyectil justo antes de explotar, y compararla con la que tiene justo después de explotar. Para esto, primero vamos a anotar los datos que tenemos y hacer un esquema del problema. Como datos tenemos que la velocidad inicial de la bala es 30 metros sobre segundo. Sabemos que está en un ángulo de 30 grados. Que a los 2 segundos esta explota y que a los 2 segundos y medio el primer pedazo ya toca el piso. Hacemos el gráfico imaginándonos cómo sería el sistema. Bueno, vamos con la primera parte. Nos dicen que el primer pedazo de la bala que cae llega a la mitad del alcance, ¿sí? Si la bala hubiera estado completa. Para eso necesitamos saber cuál era ese alcance. Entonces, vamos a sacar ese alcance. Primero, necesitamos sacar el tiempo de vuelo. Para eso usamos la fórmula de y igual y inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio la gravedad por tiempo al cuadrado. Esto nos dará que el tiempo de vuelo es de 3,06 segundos. Y ahora con esto ya podemos sacar el alcance completo. Y usamos la fórmula x es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo. Entonces,
X será igual a 79.50 metros, que también podremos considerarlo como el alcance total en X del centro de masa. Ahora, pero el alcance del primer bloque, del primer pedazo de la bala, es la mitad de esto. Entonces sabremos que R1 va a ser la mitad de 79.50, que es 39.75. Y como sabemos que ya está en el piso, no tiene un componente en Y. Ahora, vamos a conseguir la segunda posición del segundo pedazo. Para esto, lo que vamos a hacer es que vamos a comparar la posición del centro de masa, que es lo que sería si la bala no hubiera nunca explotado, y usamos la fórmula de la posición del centro de masa, que es posición del primer bloquecito por su masa, más la segunda posición por su masa, sobre la suma de las masas. Entonces, ¿qué nos falta conseguir aquí? Ya tenemos la posición R1, tenemos que sacar la R2, pero necesitamos conseguir el centro de masa en el momento que el primer bloque llega al piso, o sea, es decir, este RCM va a estar evaluado en el tiempo 2.5. No puedo usar el anterior porque este está evaluado en el tiempo 3,06. Entonces, vamos a resolver esto. Necesitamos primero la posición de en X en el tiempo 2.5. Entonces vamos a poner primero sacamos X. Y nos da que X es 64.95 metros. Ahora vamos a sacar en Y. Y esto nos dará una altura de 6,88 metros. Entonces ya podemos decir que la posición del centro de masa en el tiempo 2.5 va a ser 64.95 I más 6,88 J metros. Y ahora, ya tenemos el centro de masa, tenemos la posición 1. Vamos a conseguir la posición 2. Entonces, vamos a comparar. Ponemos 64.95i más 6,88j es igual. Como las masas son la misma, podemos sacarla como factor común, la m, que será la suma de la posición 1, 39.75, y más la posición R2, que es la que queremos sacar, sobre, como las dos masas son iguales, tenemos 2m. Esto se simplifica y el 2 pasa a multiplicar. R2
será igual a 2 veces la posición del centro de masa menos la posición 1. Y esto nos dará igual que R2 es igual a 90.15 y más 13.76 J metros. Y esa será nuestra posición de la segunda bala, del segundo pedazo de bala. Listo, ahora vamos con el segundo literal. En el segundo literal, ¿qué nos piden? En el segundo literal nos piden que comparemos las energías antes y después de explotar. Entonces vamos a necesitar la posición y amor resto. En el segundo literal nos piden que comparemos las energías antes y después de explotar. Entonces vamos a necesitar la velocidad que está presente en el momento 2 y usando el momento 2.5 sacar las velocidades después de explotar. Entonces, vamos primero con la energía antes de explotar. Como sabemos, antes de explotar, si la bala no hubiera explotado, la velocidad en X se hubiera mantenido. Entonces sabemos que el componente de velocidad en X va a ser igual. 30 coseno de 30. En cambio, en Y sabemos que la gravedad afecta a la velocidad. Entonces tenemos que sacar esa velocidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero tenemos que saber cuánto es la altura a la que se encuentra ahorita la bala. Entonces, para eso usamos la fórmula Y igual YO más BOT más velocidad inicial por tiempo más menos un medio la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, Y es lo que queremos sacar y reemplazamos. Después de este cálculo, sabremos que Y es igual a una altura de 10.4 metros. Y con esto ya podremos sacar la velocidad en Y. La velocidad en Y la vamos a calcular con la siguiente fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio en Y. Entonces, vamos a hacer esto. Y sacamos que el componente de velocidad en Y es igual a 4.6 metros sobre segundos. También metros sobre segundos. Ahora, como nos están pidiendo energía cinética, vamos a calcular la velocidad en su magnitud. Entonces, sabemos que B antes va a ser igual a la raíz de la velocidad de X al cuadrado más el componente de velocidad en Y
al cuadrado. BA será igual a 26.38 metros sobre segundos. Ahora vamos a calcular la energía. Entonces, la energía cinética antes va a ser igual. La fórmula de la energía cinética, 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, sabemos que la masa va a contar como la suma de estas dos. Entonces va a ser 2m por la velocidad que sacamos anteriormente, 26.38 al cuadrado. Estos dos se simplifican y la energía va a quedar en función de las masas y dará un valor de 695.90 m joules. Listo, y tenemos la energía antes. Ahora necesitamos sacar la energía después. Vamos a borrar. Ya notamos acá que nuestra energía antes fue igual a 695.90 m joules. Vamos, continuamos. Como sabemos, la energía después va a depender de dos cantidades de energía cinética. De la energía de la masa 1 y la energía de la masa 2. Como sabemos, esto, al ser las mismas masas, se puede sacar como factor común, va a quedar 1/2 de m, y tendremos la suma de los cuadrados de las velocidades. Entonces, necesitamos sacar estas velocidades en el momento que la bala explota. ¿Cómo hacemos esto? Pues tendremos que calcular a partir de los datos que sabemos. Así que primero vamos a sacar los componentes de la velocidad de la primera masa. Y empezamos con su velocidad en y. Como sabemos, necesitamos saber en qué posición se encuentra la bala primeramente y luego encontrar la velocidad. Pero como ya sabemos, la bala en el momento 1, en la masa 1, perdón, ya se encuentra en y0 y ya tenemos la posición en x. Entonces directamente vamos a reemplazar. Sabemos que su posición final será 0. Y inicial, ya la sabemos que cuando explota está en una altura de 10.4. Y el resto de valores es lo que, el valor de velocidad es lo que necesitamos sacar. El tiempo, usaremos el tiempo 2.5 ya que esta es la posición en la que se encuentra el 0. Y continuamos con los cálculos. Sabemos que la velocidad inicial del bloque 1 al explotar en el componente Y va a ser igual a 8.09 metros sobre segundos. Ahora vamos a calcular el de X. En X
sabemos su posición final, pero no sabemos su posición inicial, no sabemos en qué posición de X estaba al explotar. Así que vamos a hacer un cálculo rápido acá arriba para sacarlo. Y usamos que la posición inicial antes de salir la bala era 0, más la velocidad inicial, que era 30 coseno de 30, y para saber a qué posición llegó aquí, usamos el tiempo 2 segundos. Esto nos dará que la posición al momento de explotar en X es igual a 30 raíz de 3. Continuamos con nuestro cálculo. Entonces, nuestra posición final, que ya la sabíamos, es igual a 39.65, es igual a 30 raíz de 3, más una velocidad inicial, que es lo que queremos conseguir, por el tiempo 2.5 segundos. Como lo dije anteriormente, este es el momento en el que se encuentra en esta posición. Y obtenemos que la velocidad inicial en X al explotar es igual a menos 4,88. ¿Por qué una velocidad negativa? Porque como podemos ver, al momento de explotar, la bala estaba en la posición 30 raíz de 3, que es equivalente más o menos a 51 metros. Y me está diciendo que la velocidad final, una vez que tocó el piso, es 39.75. Es decir, que la bala al explotar no siguió moviéndose con una velocidad positiva, sino con una velocidad negativa. Es más, la bala retrocedió posición. Y bueno, ya tenemos las componentes de las velocidades de la masa 1. Entonces saquemos la magnitud, que nos dará un valor de 9,45 metros sobre segundos cuadrados. Perdón, metros sobre segundos. Y ya ahí tenemos la primera velocidad. Entonces, bueno, ahora nos falta sacar la segunda velocidad, la de la segunda masa. Para sacar estos cálculos se usa el mismo proceso, lo único que va a cambiar son los datos de la posición final, ya que sabemos que esta bala en el momento 2.5 no tocó el piso y está mucho más alejada que la masa 1. Gracias al ejercicio literal anterior, nosotros ya tenemos estas posiciones y solo tocaría reemplazar. Así que por consiguiente solo les voy a dar los valores que dan como respuesta. Entonces, el componente en Y va a dar igual a 13,59 metros sobre segundos. El componente en X va a dar a un valor igual de 15.28 metros sobre segundos. Y finalmente, la magnitud total de la segunda velocidad va a ser igual a 20,45 metros sobre segundos. Listo, tenemos los dos valores que necesitábamos para continuar con nuestro cálculo de energía. Entonces, 1/2 por la masa por la suma de los cuadrados de las velocidades. Y esto nos dará un valor igual a 253.75 joules, que es la energía cinética después de la explosión. Y ahora podemos comparar los valores y podemos decir que la energía cinética antes es mayor que la energía cinética después de la explosión. Muchas gracias.